Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy les tenemos a Gabriel Velasco, es gerente de la ANDI y hoy candidato al Senado de la República por el Centro Democrático. O sea que usted estaba antes efectivamente en la ANDI como gerente de los empresarios de la Asociación de Empresarios del Valle del Cauca. Y ahora Andy para arriba y Andy para abajo, como dice uno cuando está sin trabajo, pero usted está sin trabajo, pero buscando puesto, que es buscando puesto en el Congreso de Colombia. Bienvenido, Gabriel. Buenas noches, Sami, es un gusto estar acá. Y sí, pues estamos en esa tarea de empezar a buscar, estamos hoy como precandidato al Senado por el Centro Democrático y aspiramos pues a muy pronto formalizar la aspiración y ya ser candidato formalmente por el partido e iniciar, pues ya estamos en campaña desde el 18 de septiembre que renuncié, o sea, yo renuncié un mes antes, pero trabajé hasta el 18 de septiembre en la ANDI y ya vamos para un mes larguito iniciando un trabajo de recorrido de los municipios y de Cali, tratando de conocer las necesidades de la gente, interpretándolas para poder generar una propuesta para poder mejorar la calidad de vida de los caleños y vallecaucanos. Como propuesta para el Senado, no solo es jurisdicción pues, del Valle del Cauca, tiene que recorrer el país, ¿no? Sí, aunque la verdad hemos tratado y digamos lo que hemos venido discutiendo es centrar la campaña en el Valle del Cauca. Sí, señor. Hasta ahora no han salido del Valle del Cauca. No, y digamos que... ¿Piensa salir aquí, por ejemplo, en el suroccidente colombiano? Más hacia el suroccidente colombiano que hacia el resto del país. Yo creo que en el occidente colombiano es donde tenemos posibilidades de tener una votación interesante. Caramba, utilicé esa expresión que tal vez usted ni la conozca porque eso es de los viejos. Hace muchos tiempos cuando uno dice, yo trabajo en la ANDI, ANDI para arriba, ANDI para abajo. No, todavía en estos días estaba, yo creo que en Trujillo y entonces yo le dije a una señora que no sabía qué era la ANDI, honestamente no sabía la señora que era la ANDI, yo le dije, yo trabajo en la ANDI, y entonces al final cuando se me acercó me dijo, yo pensé que usted iba a decir, como digo yo cuando que no tengo trabajo, que uno anda para arriba y andi para abajo, cuando sí. Y yo le dije, entonces ella dijo, ya entendí por qué es el comentario. Yo le dije, no, Andy es esto, entonces le expliqué, pero ella no. Y obviamente en el lenguaje no sería lo correcto porque es, sí. es ande o andando, pero Andy, pero la gente lo asoció a eso desde hace muchos años. Así es. Y desde luego la ANDI fue Asociación Nacional de Industriales, lo hemos dicho muchas veces, pero es que fíjese usted, ese ejemplo de la señora, uno muchas veces cree que siglas muy reconocidas, muy posicionadas, ya son suficientemente, efectivamente, conocidas por la gente, y no, eso hay que estarlo explicando. Ustedes nacieron como Asociación Nacional de Industriales, ustedes hasta hace poco. Hasta hace poco, sí. Pero Asociación Nacional de Empresarios. Asociación Nacional de Empresarios, que sería allí sí ANDE, ¿no? Sí. Pero digamos que como era una marca tan reconocida, una sigla tan posicionada, no se decidió dejar. Pero le cuento que me ha llevado esa sorpresa y lo digo con tranquilidad porque pues uno tiene que ser transparente. Ahora que empezaba a recorrer, digamos que municipios en el Valle del Cauca, pues la sigla ANDI no es tan conocida como yo pensaba. Digamos que en todos los municipios me ha tocado explicarle a la gente donde he ido hasta ahora qué es la ANDI. Más conocida en las capitales de Colombia. Más conocida en las capitales y en las ciudades. Digamos que en el Valle hay 8 ciudades con más de 100.000 habitantes. Ajá. En esas ciudades sí la conocen, pero en los municipios, digamos en Trujillo, en Versalles, en La Victoria y en Río Frío que estuve, digamos, me tocó explicar un poco qué era la ANDI porque no tenían conocimiento de qué era la ANDI, me tocaba explicarlo y bueno, eso está bien porque pues al final de eso se trata. De eso se trata. Y además, usted no se molesta absolutamente porque alguien le diga, no sé qué es eso. Usted además se toma el trabajo de explicarlo.
Y desde luego vamos a hablar un poco de lo que fueron sus 4 años o Sí. cuánto. 4 años. Cuatro Pues, años. digamos un poquito menos, la verdad. Arranqué en febrero del 2014, no, del 2013. 2013, 2014, 15, 16, 17, sí, 3 años larguitos. 3 años, casi 8 meses. Y que fueron una escuela para usted. Dice que aprendió muchísimo ahí. Sí, no, no. La Andy ha sido una experiencia maravillosa y un aprendizaje. Sobre todo que lo que le cambia a uno es que la Andy le da un alcance diferente. Cuando uno trabaja en una compañía, pues y conoce su negocio bien, trata de profundizar en el mismo, pero cuando uno trabaja en una institución como la Andy, que propende por el desarrollo, la competitividad de la región, pues el alcance es diferente. Uno en una compañía busca que a la compañía le vaya mejor y conoce su sector y su industria, pero en la Andy conoce, aparte de todo, muchos sectores o muchas industrias, todas las que están en una región, y empieza a entender las dinámicas regionales y nacionales y la interacción con el sector público, que le da a uno un conocimiento y una profundidad en unos temas que realmente uno no se alcanzaba a imaginar cuando estaba por fuera. Y me llama mucho la atención la manera como usted está escribiendo en su blog Parábolas, que caramba, se ha vuelto bien importante y ya además con muchos seguidores y desde luego su último blog en donde se presenta y dice usted no sabe quién soy yo. Y, y además dice, además había una probabilidad alta que no supieran. y entonces dice, y estoy seguro que sí, que muchos no lo saben, Sí. pero además me llama la atención como 12 años de usted como ejecutivo en el sector lechero, como alto ejecutivo, y usted dice, lo resume de una manera sencilla. Dice en su blog, presentándose ante la gente ahora con su candidatura al Senado de la República, pues yo me dediqué 12 años a vender leche. ¿Así lo resume usted? Sí, Vendiendo sí. leche de 12 Sí. años. Sí, yo la verdad creo que, digamos que podría ponerlo de una manera un poco más profunda, y lo digo en buen sentido porque yo creo que lo que hacíamos en la compañía que yo trabajaba era ofrecerle a los niños colombianos una mejor nutrición. Digamos que el negocio que yo trabajaba dentro de la organización era el negocio de nutrición y básicamente lo que buscábamos era poder llegarle al mayor número de colombianos con el mejor producto para que las familias colombianas tuvieran una mejor nutrición. Pero al final lo que hacía era vender leche. Lo que hacía era vender leche. Pues vamos a seguir conversando sobre lo que usted quiere llegar a ser senador de la República. Desde luego hay otras precandidaturas, podemos decir, o aspiraciones lícitas dentro de otros vallecaucanos y dentro del Centro Democrático también, que es su partido, el que usted ha escogido. Y lo define muy bien usted en 5 ejes temáticos: recuperar el liderazgo del Valle del Cauca, mejorarle el bolsillo a la gente, defender la empresa y a sus colaboradores, recuperar la economía, tomar la familia como núcleo esencial de la sociedad. Creo que esos son los 5 Así es, ejes. esos son los 5. Y ahí en la familia, usted que trabajó por la nutrición debe estar con prioridad lo de los niños, ¿no? Así es. De tal manera que Niños y valores, básicamente. Niños y valores, valores de familia. Pero no podemos dejar de mencionar el júbilo que tenemos en Colombia con todo lo que sufrimos con la clasificación al Mundial de Fútbol, Mundial de Rusia. ¿Cómo le pareció el juego con Perú? No, pues fue maravilloso. Incluso estuve penando en algún momento, no solo por el partido y por las diferentes circunstancias y los resultados que se estaban dando, sino porque yo ayer estaba en Bogotá haciendo la preinscripción física real frente al partido ya de la candidatura, de la precandidatura. Y el vuelo salía, creo que al tiempo en lo que era el partido. Afortunadamente, con todo lo que está pasando, se retrasó y me pude sentar a sufrir y a gozar viendo el partido en el aeropuerto. Eso le causó molestias porque le permitió ver el partido. Sí, y incluso llegué tardísimo ayer en la noche a Cali, pero la realidad es que el partido fue pues maravilloso. Esperamos el resultado, pues arrancamos ganando con ese gol de James. Después el tiro libre, que era un tiro libre indirecto, lamentablemente James la peina y el arquero tenía que salir a sacarla porque si ya con un toque de uno... Porque era tiro indirecto. Tenía que, no podía no podía atajarla, Claro. pero resulta que James la peinó.
y al arquero le tocaba Le tocó volarse a tratar. David Ospina, que ha sido cuestionado por el resultado con Paraguay. Sí, sí, sí. Pero al final clasificó y clasificó directamente Colombia. Eso Sí, está yo creo muy que eso bien. es una bendición y una fortuna y yo creo que todos los colombianos estamos radiantes y con una felicidad, no, eso es una emoción muy grande. ¿Y cómo ve la campaña en el Mundial ya clasificado Colombia? Yo creo que tenemos que ajustar un poco pues ciertos factores. Digamos, yo creo que debe haber un mejor enlace entre los volantes de contención cuando recuperamos la pelota para hacerle la transición y entregarle a los volantes de armado para que se genere más conexión de juego y podamos tener más oportunidades de gol, porque realmente, aunque Falcao cuando la ha tenido, la ha metido, digamos que nos ha hecho falta gol, pero yo no creo que sea que no hemos hecho gol porque no teníamos buenos delanteros, sino que nos ha faltado gran juego. campaña de Falcao a propósito y muy buen reconocimiento el que ha tenido por los colombianos. No, y adicionalmente yo creo que es a mi juicio, lo más bonito de la historia de Falcao es la historia de superación, la historia de grandeza, la historia de una Eso es lo más adversidad bonito. gigante que tuvo él con su rodilla, que todos lo daban por perdido y yo creo que eso nos genera a nosotros, a todos nos infla el espíritu porque pues cuando la gente de verdad le pone esa gana, esa fuerza superior pues, y muestra que se puede, yo creo que eso es un ejemplo de vida. O sea, yo creo que Falcao más que un jugador de fútbol es un ejemplo de vida muy bonito que tenemos los colombianos y que nos invita a todos pues, a salir adelante. Así es, vamos a seguir conversando con las cartas sobre la mesa, sobre esta precandidatura al Senado de la República. Tengo que ir a mensajes comerciales, pero antes, dígame, ¿qué otros vallecaucanos están aspirando a ser candidatos? Por el Centro Democrático está en la lista, ya preinscritos, creo que está Robinson González. Creo que nos han dicho que se va a preinscribir pronto el señor John Harold Suárez. De Buga. De Buga. Exalcalde de Buga. Exalcalde de Buga. Creo que hay 2 personas más que están en ese proceso, pero no, digamos, no conozco, digamos, la lista me la iban a pasar hoy, pero creo que hay 3 o 4 personas, pero entre, digamos, los que más ¿Y han eso sonado... lo define el comité del partido? Digamos que hay un comité regional, digamos que en gran parte lo que ha dicho la senadora Susana en la región es que estamos tratando y aspirando a que el Valle del Cauca tenga en la lista 2 senadores, 2 cupos, y digamos que ella no va a regresar, y en la medida que ella no va a regresar, también lo que nos ha dicho y dijo en una rueda de prensa esta semana, que pues uno de ellos, pues que va a ser el reemplazo de ella, pues va a ser muy, digamos, muy cercano, debe ser muy cercano, o con el que el presidente o expresidente Uribe se sienta más cómodo. Uribe Entonces, será, en última palabra, el que en el el que dé reemplazo, la en el bendición. reemplazo de ella yo creo que van a ser los 2, pero al final lo que ella ha dicho con mucha, porque dice yo me voy, él se queda y a él le va a tocar trabajar con el senador, entonces pues con el que él se sienta más cómodo. Hagamos una pausa y regresamos con usted con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Vamos a seguir conversando sobre la aspiración al Senado de la República, pero me contó pues que estaba en Bogotá y que ahora se sintió feliz porque se retrasó el vuelo porque le permitió ver el partido, pero normalmente uno sale de casillas. Eso está molestando a mucha gente y hay muchos colombianos afectados. ¿Y hasta cuándo va a seguir esto? Porque uno no le ve salida. Tribunal de Arbitramiento, Se demora 3 meses. que se demora. El presidente, que en principio fue muy fuerte, muy duro, ahora está haciendo un llamado a que se reintegren, pero también le pone un ultimátum, eso no es eternamente. ¿Qué piensa usted que va a pasar con esto? No, yo creo que la situación es muy delicada. Al final lo que estamos sufriendo pues, son todos los usuarios y digamos los colombianos que pues, utilizamos el transporte aéreo para poder movilizarnos y en la mayoría trabajar. Yo creo que también hay viajes de turismo y vacacional, pero digamos que en gran medida es lo que mueve el sector empresarial de este país, los medianos y altos ejecutivos, incluso a veces operarios para poder hacer los trabajos en planta, pues han tenido grandes dificultades. Ayer pues a esos también se le estaba sumando que están como en Operación Tortuga, los controladores aéreos. Entonces... Se solidarizaron y Operación Tortuga, hágame el favor, con toda la responsabilidad que tiene un operador de tránsito aéreo,
es fundamental eso para la aeronavegación, como es de suponer. Entonces la situación es crítica. Es crítica. Yo anoche llegué a la 1 de la mañana. El vuelo aterrizó en Cali a la 1 de la mañana. Estaba programado. Un vuelo que normalmente debió haber llegado ¿a qué hora? 9 de la noche, 8:30. 4 horas allí en ese caso. Hay otros casos en donde ni siquiera alcanzan a No, viajar. y cuando yo llegué estaba la gente esperando el vuelo para regresarse. O sea, eran la 1 de la mañana y había un montón de gente en el aeropuerto de Cali esperando a montarse en el vuelo siguiente para salir. Y yo lo que creo, pues las redes sociales son una cosa loca hoy en día, y uno lo que ve pues en las redes sociales, pues hay mucha preocupación y de alguna manera uno ve, digamos que solidaridad con la empresa, porque para muchas personas lo que han pedido los pilotos ha generado un ruido muy grande. Digamos, que le quiten el 75% de los impuestos, digamos, las condiciones salariales. O sea, digamos, hay... Eso de los días de descanso. Los días de pues, descanso, o sea, ha generado en gran medida, porque hay Mucha roncha, mucha ha roncha, generado porque roncha. hay mucha roncha, porque hay un número importante de profesionales que, como a ellos, yo no discuto Desde que no sea luego nadie desconoce la es responsabilidad la que responsabilidad tiene. del trabajo y la labor, que es una labor muy importante, pero hay un montón de profesionales en este país que quisieran tener esas condiciones, y ni siquiera están cerca de tener las condiciones que tienen los pilotos de Avianca actualmente. Entonces, seguramente sí ganan menos que lo que ganan internacionalmente los pilotos, tal vez sí, pero en Colombia en general un abogado gana menos que un abogado en Estados Unidos. Y si uno se va a comparar con cada una de las profesiones, un médico de acá no gana lo mismo que gana un especialista en otro lado. ¿Usted qué haría si tuviera en su poder pues la decisión de gobierno frente a un caso de estos y desde luego en contemplación estricta de la ley? ¿Qué haría usted frente a un conflicto como este? Yo creo que este es un conflicto que genera pues muchas preocupaciones, pero yo creo que en este caso en específico, pues lo que yo pediría es celeridad en las autoridades judiciales para que tomen una decisión y rápidamente entendamos si la huelga es legal o no es legal. Creo que eso es lo más importante, porque lo que hay que entender es si ellos... Ya se declaró por Ilegal parte en del primera Tribunal instancia, pero ahora... Superior de Bogotá, pero falta la instancia de la Corte Exactamente. Suprema. Entonces lo que necesitamos es agilizar esos procesos judiciales para poder tomar una decisión, porque sin, digamos, una decisión judicial, cualquier decisión que se tome pues generaría unas mayores dificultades. Entonces yo lo que pediría es la celeridad de las decisiones judiciales, porque eso es lo que da el ordenamiento jurídico y da la seguridad para tomar... El hecho de haber autorizado la contratación de pilotos extranjeros, Yo creo que ¿usted lo comparte? yo lo comparto, honestamente, yo lo comparto, porque al final lo que hay que no poner en jaque es, pues, digamos, eso es un servicio público esencial a mi juicio. Un servicio público esencial. Y yo creo que en los servicios públicos esenciales no se puede, o sea, por un interés de unos pocos no se puede afectar el interés general. Yo creo que eso es la consideración importante y primordial ahí. O sea, digamos, en eso, en los servicios públicos vitales, digamos, como sería agua y otros servicios, pues yo creo que generar un paro en el servicio pues afecta a la mayoría de los colombianos, y en este caso del transporte afecta a un número muy importante de colombianos y a la economía del país, y yo creo que está el interés general prima sobre el interés particular. Mientras se resuelve judicialmente, yo creo que habría que tratar de poder prestar el servicio. Ahora, vamos a desarrollar los puntos de los ejes temáticos, sus 5 ejes temáticos, combinando siempre con las noticias de actualidad. Por eso le planteé lo de la Selección Colombia, ahora lo del paro de pilotos en nuestro país, apoyado ahora por los controladores de tránsito aéreo. Pero desarrollemos los puntos. El número 1, el del liderazgo, recuperación del liderazgo. De eso han tratado históricamente muchos líderes, precisamente vallecaucanos, porque es un hecho que nuestro liderazgo se vino al piso, muy comprometido, pero realmente en términos esenciales uno dice, bueno, un hombre que viene del sector privado como Gabriel Velasco, que quiere ser senador de la República, ¿qué plantea para la recuperación de ese liderazgo? Bueno, yo creo que la primera dificultad que hemos tenido es ese divorcio de lo público y lo privado. Eso es en gran parte lo que ha generado esa ruptura en el liderazgo de la región. Yo creo que ese divorcio hay que hacer, yo lo digo en una palabra muy coloquial, hay que hacer terapia pareja. O sea, tenemos que empezar a trabajar, ir a la terapia pareja
y resolver las diferencias que tenemos entre el sector público y el sector privado. Yo creo, y también soy honesto, de nosotros, pues yo trabajé 4 años, casi 4 años en la ANDI y empecé a sentir que hay una transformación. Yo no puedo decir que no, yo sí siento que el Valle está vibrando de una manera diferente, que ha empezado a cambiar, sí, pero yo creo que podemos hacer más. ¿Ya hay convivencia de pareja Sí, en ese yo sector por lo menos, público, sector privado? yo creo que sí, tengo que, como, y lo he dicho públicamente a todo señor, todo honor, y a toda señora, todo honor, y yo lo que puedo decir, mientras trabajé en la ANDI, es que la gobernación y la gobernadora apoyó de manera decidida todas las iniciativas y todos los trabajos y nos convocó y nos acercó en todas las decisiones que podía tener. Entonces, digamos, yo no tengo ninguna queja en ese sentido, creo que se empezó una mejor articulación. Pero eso se plasma en las reuniones con buenas intenciones y en la realidad se da. No, yo creo que con la gobernación se hicieron ejecuciones claras. ¿Sí? Sí, sin duda alguna tengo que reconocerlo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Dimos discusiones importantes, costo de gas, tratando del costo en Boca de Pozo y después en el transporte del gas. El Valle, digamos, no tiene el gas más costoso y, digamos, ella ha dado la discusión para la planta regasificadora del Pacífico. Nosotros también estuvimos dando la discusión frente al Ministerio de Minas cuando la segunda línea de energía para Buenaventura se iba a caer para ver cómo la podíamos reactivar. Nos llamaban a todas las reuniones donde habían discusiones donde el sector privado, Y la cumbre, la segunda línea se cayó, lamentablemente eso se cayó. Pero digamos que yo lo que sí siento es... Por eso decía yo que si quedan buenas intenciones. No, pero digamos que, digamos que eso no fue responsabilidad del gobierno, o sea, ahí hay más una discusión de comunidades, porque es que el problema no es la falta de voluntad política para que la segunda línea se generara, sino que las comunidades invadían, estaban pidiendo más o menos 30.000 millones de pesos, que era lo que costaba poder dar, o sea, en la línea se trazó sobre un recorrido entre Cali y Buenaventura. Lo de las comunidades que ha sido el viejo problema también, Sí, no, de la pero doble digamos, calzada, exacto, y se la invadieron, ahí no había nada, era digamos, selva tropical, invaden, hacen una deforestación adicional, crean unas casas y unas viviendas que nunca ni siquiera fueron habitadas. Entonces, el tema, y después exigen unos recursos que no eran poco probables. El problema también es el exceso de garantías que han tenido en esa decisión, y ahí, pero digamos, ahí no fue falta de voluntad política para que eso no se generara, y también lo tengo que reconocer. Pero lo que yo sí siento es que eso todavía podemos hacer más, porque nos falta poder terminar de articular los 42 municipios, o por lo menos, digamos, en un principio los 8 municipios principales, que estemos articulados dando discusiones de región. Yo creo que el bloque parlamentario del todo tiene grandes oportunidades en ese sentido. Nosotros, digamos, nos hemos sentido acompañados, como lo dije, con la gobernación, pero en general hay discusiones con el bloque parlamentario que se pudieron haber sumado en posiciones férreas y firmes para defender la región. O sea, digamos, se cayó también tuvimos una dificultad en el contrato para la vía Mulalolo Guerrero, perdón, la vía Buga-Buenaventura en el kilómetro 61 al 84, y quedó nulo el contrato, pero digamos, la discusión para que eso se reactivara y se diera nuevamente el contrato lo dio la gobernadora, lo dieron los grupos de interés, pero faltó, a mi juicio, una posición firme. Digamos, había unas posiciones de algunos, e incluso o sea, la antecesora, la senadora Susana dio la discusión, pero digamos, como bloque, ahí es donde yo creo que nos falta. O sea, nosotros tenemos que podernos articular para que el bloque parlamentario también, de manera unida, genere discusiones en pro para el desarrollo de la región, y yo creo que ahí nos falta, y creo que ahí podemos tratar de generar esa unión. Y digamos, yo vengo del sector empresarial, pero tengo buenas relaciones, muy buenas relaciones que he venido construyendo con el sector público, y creo que eso es lo que hay que seguir fortaleciendo para seguir articulando esto. Y creo que ahí es donde está la diferencia. No es una cosa tan sofisticada como uno cree, es de abrir puentes y empezar a hacer ejecuciones. Ese solo punto daría para un programa. Sí. Pero como tenemos que hablar del enfoque de sus ejes temáticos, el segundo punto, mejorarle el bolsillo a la gente. Ese sí que es un viejo problema. ¿Cómo hacer en una situación como la crisis económica que nos está afectando en Colombia? Mejorarle el bolsillo. Básicamente, esa es la mayor preocupación que tenemos hoy, es esa, porque lo que ha generado que la gente o sea, que la economía no se dinamice, es que la gente no tiene capacidad de compra. ¿Y eso por qué se generó? Porque en el 2016 nos cogió fenómeno de niño, paro camionero, y subió todos los costos. Yo lo digo también de manera sencilla para que la gente lo entienda. El pan de 200 ya no existe. O sea, ya es pan de 300, porque el pan de 200, o sea, el costo de vida se elevó.
Entonces, a la gente se le subió el costo de vida y adicionalmente en el 2017 entró en vigencia el IVA del 16%, pasó del 16 al 19, subiendo 3 puntos el IVA. Esos 3 puntos adicionales han causado, digamos que grandes dificultades. Y cuando vemos, las señales no son del todo claras. La tasa de interés del Banco de la República la empezó a bajar, apenas empezó a ceder la inflación, pero digamos que no la fue ajustando en los tiempos que debería ser o a la velocidad que debería ser, y la gente pues, no tiene capacidad de endeudamiento. ¿Qué acciones piensa desarrollar si logra Pues digamos que consenso? nosotros, digamos, lamentablemente no somos ¿Bajar el los Ejecutivo, impuestos, pero digamos que la posición general que tiene el Centro Democrático liderado por el presidente Uribe en ese sentido son 3 puntos claros. Uno es bajar impuestos, subir salarios y generar más empleo. Digamos que ahí está, digamos, esa es la campaña general que el Centro Democrático está hablando para mejorarle el bolsillo a los colombianos. ¿Y usted cree que si bajan los impuestos sí va a generar más empleo, por ejemplo? Yo sí creo, porque es que además es que eso se ve, o sea, se ve en qué sentido. Porque es que, digamos, Los impuestos son una talanquera para que las empresas claro, no generen o sea, más empleo. el mayor costo país que tenemos hoy es el tema tributario. Nosotros tenemos una tasa impositiva entre el 70 y el 75% efectiva, o sea, real, dependiendo del sector donde uno está, y no somos competitivos. En la medida que no somos competitivos con el mundo, pues, o sea, llega menos inversión, se generan menos capacidades, las compañías están ahorcadas y buscan alternativas para poder disminuir costos, y al final lo que hacen es automatizar y generar dificultades. E incluso cuando unos temas impositivos pues, de ese tamaño pues, se generan dificultades en que llegue capital nuevo. Entonces, yo sí ¿Qué creo, hacer con la crisis fiscal de Colombia? no, digamos que Acaba de decir el gobierno que los recaudos, hablando de los reportes de este año, pasaron de 10 billones de pesos a 14 billones en uno de los rubros recientes, precisamente con el incremento de esos 3 puntos del IVA al 19%. Y si el gobierno, a pesar de esos recaudos, se queja que no hay con qué invertir, entonces, ¿qué va a pasar? No, yo lo que siento es que nosotros, uno de las discusiones que hemos venido dando como partido, y también nosotros como Andy lo planteamos en algún momento, es que necesitamos apretar el cinturón del gasto. Digamos, nosotros, el principio, uno de los 5 pilares del Centro Democrático es un Estado austero. Y el gasto público de este país ha crecido de manera importante. Yo creo que la apretada del cinturón es una manera importante para poder generar una disminución en el gasto y en ese hueco fiscal. Porque ¿Y en qué se puede apretar no, el digamos, cinturón? o sea, se han creado una cantidad de entidades y dependencias que han generado pues, unos costos y una burocracia ¿Como gigante. cuáles, por ejemplo? La UGPP, digamos que eso lo podía haber hecho la DIAN, digamos que la UGPP lo que busca es la fiscalización de los parafiscales, y se ha vuelto con una definición que ellos dan de lo que para ellos es salario. Un garrote para los Exacto, colombianos. y se volvió un garrote para todo el sector empresarial Cualquiera del país. que tenga una cuenta de ahorros, entonces inmediatamente dice, no, usted tiene que pagar más salud aunque esté protegido, por Así ejemplo. es, entonces eso se ha vuelto, y digamos es fiscalización que estaban buscando, tratar de generar más ingresos para el Estado a través de la parafiscalidad, pero yo creo que eso lo pudo haber hecho la DIAN sin tener que armar una entidad del tamaño de la DIAN, que todavía incluso cuando se estaba planteando la reforma tributaria estructural se sugería que hubiera una reforma como administrativa para darle más eficiencia. Entonces pues, se crea una entidad paralela. Además, el tema de subsidios, nos hemos dado cuenta. Pero hagamos una pausa, le propongo, para que hablemos de subsidios específicamente. Ya regresamos después de unos mensajes con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa, y esto se volvió interesante con este tema que además usted maneja muy bien. De ahí la importancia de esa visión que usted adquirió allí en la ANDI para poder llegar al Senado de la República. Hay que decantar el proceso interno dentro del Centro Democrático, pero bien interesante sería. Yo le decía ahora, y lo reitero en público, es que desde hace años, yo llevo medio siglo en estas lides periodísticas, y siempre se pidió exactamente eso, que los jóvenes salgan a la palestra, que haya opciones que provengan del sector privado, que haya gente formada en ese sector privado que llegue a optar por las posiciones públicas, y que desde luego la comunidad reaccione y se decida ir a las urnas a votar.
y que escoja precisamente por hojas de vida, por trayectoria, por conocimiento. Pues aquí tenemos una oportunidad, una persona como usted. Y sería interesante para ver si se dinamiza ese Congreso que tiene la peor imagen de favorabilidad en Colombia. La opinión pública deja por el suelo al Congreso. Imagen de corrupción, ahí lo estamos viendo ahora con todos estos escándalos. De tal manera que es importante seguir hablando sobre esos puntos que usted va a perseguir. Me había hablado de los subsidios. ¿Por qué los subsidios? No, porque digamos los subsidios ha sido uno de los grandes rubros donde hemos tenido serias dificultades o gastos excesivos, y lo que se ha dado cuenta el gobierno, incluso con unos estudios de planeación nacional, es que los subsidios no quedan en las personas que realmente deben quedar. O sea, eso está comprobado. Sí. Nadie con buen corazón y con lógica en procura del desarrollo, pues se niega que tengamos subsidios para los más necesitados. Habrá algunos más necesitados, sí, porque no podemos generalizar. Así es. Pero hay muchos... Exacto, entonces a esos que realmente lo necesitan, pues yo sí creo que los subsidios pues hacen sentido y tienen todo el sentido de desarrollarse, valga la utilización de la misma palabra. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que hay un foco de corrupción y hay personas que están accediendo a los subsidios que realmente no los deberían tener, y eso es un rubro gigantesco. No tengo la cifra porque digamos, pero me decían que con eso se podían hacer las 4G. Si mi memoria no me falla, tendría que tener más precisión. 4G, que son las grandes autopistas. Sí. En el estudio que sacó Planeación Nacional, los subsidios que llegan donde no es, o lo que vale los subsidios, podrían ser, creo que era 1 o 1.5 veces las 4G. Entonces, digamos, yo creo que recursos hay. Y el otro tema que no se me puede quedar por fuera, yo creo que es austeridad en el gasto, o sea, organizar y poner en sus justas proporciones los subsidios. Y el tercero es que hay una evasión. Digamos, en Colombia siguen pagando 3.500 compañías el 75% de los impuestos del país. Y hay un montón Pero no son, poniendo las cartas sobre la mesa, es decir, siendo francos, sinceros, ¿no son algunas de esas mismas compañías que pagan impuestos también las que evaden? Pues podría ser. Lo que yo creo es que a las compañías que evaden pues les tiene que dar todo el peso de la ley y, digamos, y de las sanciones tributarias. Pero hay en Colombia, digamos, hacia allá iba yo, pues una gran evasión en diferentes sectores, y hay diferentes sectores empresariales y personas que están evadiendo, y yo creo que lo que deberíamos exigir pues es primero esa formalización y poner en cintura para que los impuestos se paguen. Tenemos un gran problema del contrabando, e incluso la ANDI inició una campaña cuando yo recién llegué, que el contrabando era como lo fue, o sea, el flagelo del contrabando era tan grande, es tan grande hoy en el país, que era como el narcotráfico en los 80. O sea, por el contrabando, los dineros que ingresan y no pagan impuestos. Campañas de la autoridad, de la aduana, de la policía aduanera, en general del gobierno, diciendo que hay resultados efectivos contra el contrabando. ¿Eso en la realidad no es? Yo creo que se hacen esfuerzos, sin duda. Yo no puedo decir que no hay esfuerzos, pero yo creo que la verdad son insuficientes. A mí esa es mi sensación. Yo creo que tenemos que ser mucho más disciplinados, mucho más rigurosos en la formalización y, digamos, en el pago de impuestos, y por el otro lado en el control del contrabando. Está mencionando usted nada menos que la cultura de la ilegalidad, porque pues hablamos de contrabando, cultura de la ilegalidad. Hablamos de evasión, cultura de la ilegalidad. Sí. Hablamos de subsidios que reclaman personas que no los necesitan, a eso es cultura de la ilegalidad. No. Es que ahí hay un problema gigante, y seguramente al final lo vamos a hablar, y es el tema de valores. Nosotros hemos perdido los valores, y digamos que el atajo, el camino fácil, y la gente pues quieren ganarse la platica fácil y sin un esfuerzo muy importante. Yo creo que todo en la vida cuesta trabajo, todo en la vida es disciplina, es esfuerzo. Y yo, digamos, en mi concepción ideológica y como conceptualizo las cosas, yo creo en la autoridad, creo en el orden, y eso siento de alguna manera que se ha perdido. O sea, de alguna manera yo sí siento que nosotros hemos perdido autoridad, orden y capacidad de hacer valer las instituciones que tiene este país. Y ahí yo creo que tenemos que ponernos un poquito más firmes, porque si no, esto no va para donde debería ir. Sí, tiene razón usted. Vamos a dedicarle más tiempo a lo de los valores, pero
Hay otro punto en sus ejes temáticos que es defender la empresa y a sus colaboradores. ¿De qué está hablando exactamente? Yo creo, para mí es, digamos, lo que he venido haciendo en los últimos 3 años y medio, 4, e incluso pues toda mi vida profesional, porque trabajé en una empresa, digamos, desde que empecé mi vida profesional después de que me gradué de la universidad. Y yo creo que la empresa, a mi juicio, es una de las instituciones más importantes que tiene una sociedad, porque a partir de la empresa es donde se generan oportunidades, ingresos y se irradia riqueza. Yo he venido diciendo que la empresa es el motor para el desarrollo social y económico de un territorio. O sea, la empresa, a veces porque venía de la ANDI, la gente, digamos que esto no ha cambiado el discurso en nada, siempre lo he dicho, siempre lo he hablado, pero a veces creían porque yo vengo de la ANDI, que cuando hablaba de empresa, hablaba de la empresa grande. Yo más bien hablo es al revés. Yo creo que la empresa entendida como el personaje que tiene la venta de cholado, o que, digamos, yo que vendí leche toda mi vida, o el señor que tiene una finquita o una vaquita, ordena la leche y la vende, él tiene un negocio, ese negocio es una empresa que es formal, tal vez no, pero lo que deberíamos es organizar las condiciones para que él lentamente se pueda formalizar y pueda empezar a generar, digamos, que irradiar riqueza. Entonces, yo que he venido diciendo, la empresa, hay 3 tipos de personas, digamos, en el país. El que tiene un negocio, porque tiene la venta de algún producto o vende su leche, tiene un negocio, una empresa, o trabaja uno para una empresa. Pero hay un tercero que es el que hoy no tiene oportunidades y está desempleado. Entonces, yo creo que en la medida que a la empresa le va bien a todo el mundo. Cuando a la empresa le va mal, empiezan los despidos y empezamos todos a tener dificultad. Entonces, yo creo que la empresa hay que defender la muerte, porque la empresa es el motor que irradia riqueza para todos. En la medida que la empresa le va bien, la gente tiene seguridad social porque está formalizada y tiene las prestaciones. Segundo, puede pagar la educación de sus hijos y tiene ingresos para irradiar a su familia. Entonces, la empresa hay que cuidarla, hay que protegerla, y yo siento que no se cuida, no se proteja, y antes se le da duro, y los empresarios son, el pequeño, el mediano y el grande, son unos héroes porque tienen todo en contra. Y digamos, y el último punto que hablo sobre, que digamos está incluido es que nosotros tenemos que facilitar. Acaba de salir el informe donde Cali tiene un honroso, para decirlo sarcásticamente, puesto 30 de 34 en el Doing Business. O sea, Manizales creo que es la primera, Cali es la número 30, donde hacemos, pues digamos que tenemos cayendo varios puestos, porque claro, estábamos, tenemos por lo todos menos los de obstáculos. 25, O sea, digamos, a 34. hacer negocios en Cali es muy difícil, y seguramente pasa lo mismo en las diferentes ciudades del Valle. Lo que pasa es que no se miden. Pero Muy entonces bien. la empresa pequeña tiene las mismas obligaciones tributarias, fiscales, jurídicas y administrativas que la grande, y no tiene la gente. Muy bien. Hagamos otra pausa y seguimos conversando con las cartas sobre la mesa. Ya volvemos. Bueno, nos queda poco tiempo ya en Cartas sobre la Mesa. Hablemos más de los valores, que usted está muy interesado y desde luego es importante destacar. No, yo creo que los valores son esenciales. Yo lo vengo diciendo, la empresa es el motor, lo acabo de decir, motor de desarrollo social y económico de un territorio. La educación es la base para el desarrollo, pero el núcleo fundamental, donde está la esencia para la transformación de una sociedad, está en la familia y está en los valores. Y yo creo que de alguna manera hemos perdido eso, y debemos volver un poco a lo básico. A nosotros nos da pena hablar de valores, nos da pena hablar de valores en la familia, nos da pena hablar de valores cristianos, como si creer en Dios fuera algo que le diera a uno vergüenza. Yo creo que creer en Dios es una manera de transformar y de ayudar para que los valores se aferren en una sociedad y en una familia. Y yo creo que eso hay que recuperarlo y hay que trabajar profundamente para que la familia sea el núcleo esencial de transformación de una sociedad. Cuando usted se presenta en su último Parábolas, usted no sabe quién soy yo, lo más probable es que así sea. Soy un ciudadano como usted, hijo de Julio, un profesor graduado en la Normal de Caldas que se aventuró a montar una panadería en Tuluá. Continúe usted con la historia. ¿Quién es Gabriel Velasco? Sí, mi viejo le apostó a la educación. Lo que nos dio fue educación. Eso me generó, él se vino de Tuluá para que yo pudiera estudiar en un colegio bilingüe. De ahí... ¿Y usted nació en Tuluá? Yo soy tulueño de nacimiento, sí. Hijo de Julio, de Aida, casado con María Cecilia Ceci, como le digo yo, le dice todo el mundo. Tengo 3 pelados que vivo enamorado de ellos. 18, 12... Y 6. Y 6. Sí, 2 hombres, una niña, Gabriel, Mateo y Cristina. La vida me dio la oportunidad de ir a estudiar Derecho a la Universidad de los Andes en Bogotá. Hice una especialización en Administración de Empresas. Como les contaba, toda la vida vendí leche.
Trabajé 4 años en la ANDI, paso corto también en Metrocali, en el servicio público. Y bueno, estamos tratando de generar una transformación. Lo que usted decía ahora, digamos, le agradezco esa generosidad en sus palabras, gente nueva, gente joven. Yo creo que vamos a entrar al momento histórico político más importante del país. Y algo importante, ¿quién lo reemplaza en la ANDI? Pues está por definir, yo creo que esta semana toman la decisión, hay una terna y esperemos pues cómo sale la Junta. Tenía 5 delegados y al final se le subía al presidente de la ANDI, a Bruce McMaster, para que él tomara la decisión y esperemos a ver quién. Candidatos, María Eugenia Lloreda, Juan Esteban Ángel. Sí, creo que estaba María Isabel Ulloa. María Isabel Ulloa también. ¿Quién cree usted que puede hacer? No puede dar como... No puedo porque a los 3 los quiero mucho, a 2 más que a los... Tengo una gran amistad con María Eugenia y con Juan Esteban. Y a María Isabel la conozco recientemente y creo que también es una gran persona, un gran ser humano, pero yo creo que cualquiera queda en buenas manos. Y se nos está contando el tiempo noticias que tengo por aquí para plantearle, además de las que ya hemos conversado. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, renunció a su militancia en Cambio Radical. ¿Qué lío de Cambio Radical que se separa de la Unidad Nacional en la votación de la justicia especial de la ley estatutaria? Y entonces ahora Murillo renuncia a Cambio Radical y el presidente lo deja como ministro de Ambiente. En cambio, a Jaime Pumarejo, de Cambio Radical, sí, le corrieron la butaca. Le corrieron la butaca, le aceptaron la renuncia. ¿Cómo ve usted toda esta situación política hoy en Colombia? Pues yo creo que la situación política está enrarecida. Yo lo que digo ahí, sostengo, es que todos están tratando de irse por firmas porque el desprestigio de la clase política y del Congreso y de los partidos políticos es tanta que no quieren ni siquiera salir por los partidos que ellos crearon o que ellos han militado. En cambio, nosotros estamos orgullosos de tener un partido serio, disciplinado, estructurado, que quiere trabajar por el desarrollo de este país. ¿Y candidato del Centro Democrático? Está por definirse el 19 de noviembre, ya creo que está definiendo el mecanismo, pero el 19 de noviembre sabremos cómo está la cosa. Por ahora hay 5 precandidatos, hay 2 o 3 por fuera que están tratando de resolver situaciones para llegar a la contienda. Lo que yo creo es que hay que hacer una gran coalición, como la viene diciendo el partido, de todos los que estamos en esa visión que nos une de país, con el fin de poder tratar y propender de dar un giro y recuperar a Colombia, que yo creo que se nos ha desordenado. No tenemos mucho tiempo, pero brevemente, la destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, asegura que en su país existe un estado de terror que ha imposibilitado los derechos de los ciudadanos. Bueno, muchas más cosas, el tema de la salud, de la alimentación. ¿Usted cómo ve esa salida para Venezuela? No, lo primero es que me preocupa sobremanera Venezuela, y digamos que a mí lo que me preocupa es que en Colombia se viene una discusión muy importante, la izquierda reforzada. El nuevo partido de las FARC quiere poner en tela de juicio la libre empresa, el modelo económico y cambiarnos las reglas de juego. Nosotros le tenemos que parar bolas a eso, como digo en el blog, porque si no de pronto nos parecemos a Venezuela, y yo creo que eso hay que evitarlo y hay que buscar. ¿Usted sí cree en las advertencias que vive haciendo su jefe, el expresidente Uribe, del castrochavismo que se puede yo soy disciplinado, estoy alineado con las posiciones del partido, pero lo que sí puedo decir en ese sentido es que yo sí creo que hay señales que hay que evitar. Hay que evitar, muy bien. Tuviéramos más tiempo, podríamos seguir conversando, pero se nos agotó. Muchas gracias, le deseo lo mejor que sean los colombianos, primero el Partido Centro Democrático y luego los colombianos que decidan sobre ese futuro, si Gabriel Velasco puede llegar o llegará al Senado de la República. Le deseo lo mejor, Gabriel. Muchas gracias, muy amable, de verdad, muchas gracias por estar acá y un saludo a toda la audiencia. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere los esperamos el próximo miércoles 7:30 de la noche, Canal 14, repetición jueves 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.